de Ganar Fuenlabrada, es miembro de ECUO y también está dentro de Unidos Podemos. Ella nos va a hablar de ecología, pero también de ecofeminismo y sobre todo de familia, que es un tema que también podemos enlazar con lo de Carmen, en el sentido de que no hay un único modelo de familia, por más que sea el que nos intentan vender en la tele, en las noticias y casi en la sociedad. Así que un aplauso para dar. Bueno, pues muchas gracias y estoy encantada de volver a compartir espacio y hablar sobre feminismo o ecofeminismo con algunas que ya he compartido anteriormente. Y bueno, hoy a mí me habían dicho de hablar de familias y de los diferentes tipos de familia y las diferentes situaciones en las que se pueden encontrar las familias de Fuenlabrada y las familias en general. Pero antes vamos a ponernos un poco en situación y vamos a saber cómo y dónde vivimos. Vivimos en una sociedad que es tradicionalmente heteropatriarcal, o sea, ya no solo patriarcal, sino heteropatriarcal. Y las sociedades, este tipo de sociedades, construyen unos modelos educativos, unos modelos económicos y políticos que generan desigualdad de género, que generan insostenibilidad ecológica y generan una injusticia social. Y para poder cambiar estos modelos sociales en el que vivimos, pues necesitamos tener el feminismo muy presente en todos los espacios de la vida, como bien decía Noé al principio, que tiene que ser transversal. Y cuando digo en todos los espacios de la vida me refiero a la nuestra y a la del planeta. Y aplicar políticas que combatan pues esta desigualdad de género, injusticia social e insostenibilidad ecológica. Y hacerlo desde una perspectiva ecofeminista. En Fuenlabrada, cuando llegamos a las instituciones, pues teníamos un objetivo, y el objetivo era mejorar la calidad de vida de las personas que habitan Fuenlabrada y el medio natural en el que vivimos y del que vivimos. Y este medio natural donde vivimos, el entorno donde nos desarrollamos, es la naturaleza. Y entendí la naturaleza también pues como el asfalto, los bloques altos, los parques y jardines donde desarrollamos nuestra vida. Las mujeres en el mundo, a nivel global, hemos jugado un papel siempre muy importante, tanto en el desarrollo de las familias como en el desarrollo de las comunidades. Y también hemos estado expuestas, pero no solamente hemos estado expuestas a sufrir violencia de género, también hemos estado expuestas, seguimos estando expuestas en una mayor incidencia a la contaminación ambiental. Este tipo de modelo en el que vivimos nos lleva a un tipo de vida o de hábitos de vida que no son sostenibles y mucho menos pues son saludables. ¿Por qué? Porque precarizan nuestra vida, precarizan nuestro empleo, precarizan el medio ambiente, precarizan la educación y la sanidad, como nos van a contar luego las compañeras. Los trabajos precarios en los que nos encontramos las mujeres pues nos hacen sufrir riesgos en la salud física, emocional y medioambiental. Y además se dejan de lado y olvidan lo que es la corresponsabilidad. Es decir, con esto quiero decir que hay una relación entre ecología, entre los objetivos ecologistas y los intereses y las preocupaciones feministas. Y estoy hablando de naturaleza y de ecología y bueno, pues habrá quienes piensen que tiene que ver esto, ¿no?, con cómo se lleva a cabo esto en las políticas locales. Pues para empezar, como decía antes, es que tenemos que ser conscientes de que vivimos en naturaleza, como he dicho antes, y el lugar donde vivimos y cómo lo vivimos, pues es muy importante para cómo se desarrollan las personas. Cuando hablamos de las mujeres fuenlabreñas, pues nos damos cuenta, podemos comprobar, porque no se libran de estar en la cola del desempleo, en la cola de los salarios o del empleo de calidad, y que también sufren pues los recortes en los servicios públicos como la educación y la sanidad y muchos otros. Entonces, nosotras, cuando llegamos a las instituciones y nos ponemos a trabajar, pues hemos hecho un trabajo muy encaminado a deshacer todas esas políticas que han generado desigualdad. Queremos o trabajamos políticas que son cercanas, que sean realistas, que sean sostenibles, duraderas
participadas y que sean muy, o por lo menos tenemos muy en cuenta la perspectiva de la diversidad. Tenemos que ser capaces de construir ciudades que sean sostenibles, con espacios respetuosos donde se piense en las diferentes familias que habitan la ciudad, las diferentes familias que habitan Fuenlabrada. Y nosotros entendemos familia como un grupo de personas que está dentro de un grupo más grande de personas y que va más allá de lo, como decía Carmen, va más allá de lo que es familia nuclear, lo que es el hombre, la unión de un hombre y la unión de una mujer. Ya en diciembre hablamos también de familias y nos hacíamos una serie de preguntas. Preguntábamos, pues veíamos la familia pues como un refugio o como protección, pero claro, nos preguntábamos qué pasa cuando las condiciones económicas y medioambientales o las condiciones sociales pues no permiten esa protección, o cómo sobreviven las familias en esta situación de precariedad y de crisis económica, social y ecológica. Cómo afectan a las familias el abandono de los servicios públicos, cómo afectan que no se invierta en investigación y desarrollo, o en desarrollo sostenible, o en educación, en sanidad, en igualdad. Pues nuestras familias, digo las familias de Fuenlabrada, que hablamos de ellas y en general, hacen frente a estas dificultades pues como pueden. ¿Quién no conoce a algún vecino o quién no tiene un familiar que para hacer frente a estas dificultades, para desarrollarse profesionalmente, han tenido que salir fuera de nuestro país, y muchas personas con estudios que han tenido que salir a trabajar en lo que buenamente hayan podido, o sea, ni siquiera han tenido la oportunidad de desarrollarse profesionalmente? Pero la verdad es que a pesar de esta vulnerabilidad en la que se encuentran o nos encontramos las familias, pues no nos quedamos ahí y tenemos claro que podemos cambiar de rumbo y cada una de las familias pues así lo vamos a hacer, por eso estamos aquí. Las familias, como decíamos, hay diferentes tipos de familia. Hay familias que tienen hijos e hijas, familias sin peques, familias con los abuelos o abuelas con diversidad, con algún miembro que tiene diversidad funcional. Hay familias con sus animales o familias monomarentales o monoparentales, y familias pues con diversidad en el número o en el género y en el sexo. En definitiva, que hay familias tan diversas pues como la vida misma. Y estas familias tienen que hacer frente a unos procesos de cambio o a diferentes situaciones. Y la otra vez que hablábamos de familia, yo hacía un símil con el ciclo de la vida. O sea, nacemos, crecemos, nos reproducimos o no, si no queremos, y morimos, que esperemos que sea dignamente. Entonces, en la fase de reproducción, para hacer un análisis de en qué estado se encuentran o con qué se encuentran las de oportunidades a la hora de reproducirnos, de querer o no ampliar la familia. ¿Por qué digo esto? Para empezar, la reproducción asistida en el sistema público es excluyente. Carmen también ha hecho referencia en una parte a ello, porque en el sistema público solamente atienden a las personas que tienen trastornos reproductivos o que tienen relaciones sexuales sin embarazo, pero dejan fuera a las personas, a las mujeres lesbianas y a las mujeres que no tienen pareja. ¿Qué pasa con la interrupción del embarazo? Con las chicas de 16 y 17 años se las obligan a informar a sus familias. Se da la circunstancia de que solamente el 13% de estas chicas que tienen que interrumpir su embarazo no informan, no quieren informar, y es porque se encuentran en una situación familiar de desamparo o de vulnerabilidad. Cuando las estamos obligando a informar a esas familias, lo que estamos haciendo es ponerlas en riesgo. ¿Y qué pasa cuando decides reproducirte y lo consigues? Bueno, pues ser madre supone exponerte a formar parte de un 30% de madres que trabajan a tiempo parcial, a ser parte de las madres que cobran un 5% menos que las mujeres que no tienen hijos, y tienes entre un 7 y un 11% de posibilidades de ser pobre.
Eso significa ser madre ahora mismo en este país. ¿Qué pasa con la fase del nacemos? Bueno, una vez que se nace, las familias se encuentran ahora con los permisos de paternidad y maternidad, que no son para nada igualitarios. Nos encontramos con que las mujeres tenemos 16 semanas de permiso de maternidad y los hombres 13. ¿Qué ocurre si los hombres quieren acceder al derecho de los cuidados? Lo que ocurre es que la mujer tiene que dejar o ceder parte de su baja al hombre. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues esto lo que quiere decir es que los padres parece que no tienen derecho a cuidar a sus hijos y los hijos parece que no tienen derecho a ser cuidados por sus dos progenitores. Y para las madres, que parece que salen más caras a las empresas y por lo tanto son menos contratadas. Esto implica una brecha salarial, que haya mayor paro femenino, que haya un porcentaje elevadísimo de mujeres trabajando a tiempo parcial y madres que cobran menos por el hecho de ser madres. Es decir, que la maternidad no es un derecho, es un derecho, no es un derecho la libre elección. Después de estas semanas de permiso, las familias nos toca plantearnos si vamos a desarrollarnos profesionalmente, si volvemos al trabajo, si nos dedicamos a los cuidados. Y aquí, bueno, es cuando vienen las familias a hacer peregrinaje por todas las escuelas infantiles o a empezar a valorar si podemos tirar de los preciados abuelos y qué hacemos. ¿Con qué nos encontramos? La realidad es que en las escuelas infantiles, que son el 52% de las escuelas públicas, solamente cubren el 16% de los niños y las niñas. Y que el 69% de los niños de 0 a 3 años no están escolarizados. ¿Cómo van a estar escolarizados? Si es que no podemos, las familias no podemos asumirlo. Descubrimos que la conciliación se nos hace muy cuesta arriba y que ser madre es igual a riesgo. Todo esto que estoy contando es suponiendo que haya dos progenitores, pero es que hablamos de diferentes tipos de familia y entre ellos encontramos las familias monoparentales, que todos llamamos monoparentales, pero la realidad es que la mayoría, o sea, un 82% de estas familias están compuestas por madre, no por padre, o sea que son monomarentales, es otro término que deberíamos empezar a utilizar. Tenemos 1,75 millones de hogares en España que son monomarentales. Atención con los datos. El 54% de los hijos de monomarentales, de familias monomarentales, son pobres. Y un cuarto de estos viven en pobreza severa. ¿Y por qué? Porque además más del 50%, o sea, más de la mitad de estas familias se encuentran con que están excluidas del mercado laboral, que es dificilísimo conciliar la vida laboral con la vida familiar. No hablaba de transversalidad y es verdad, es que tiene que haber, es un derecho para las familias, la atención transversal e integral a nosotras, a las familias. No podemos hablar de familias sin hablar de educación o de sanidad o de políticas municipales. Y las familias somos las que estamos sufriendo todos estos recortes y la desatención en todos estos temas. La violencia de género también nos toca muy de cerca porque quien sufre violencia de género va a ser una hermana o una madre o una hija o una amiga de alguien. Y de violencia de género no voy a decir nada más porque nos va a hablar la compañera. El caso es que tenemos un modelo social y que tenemos la oportunidad de cambiar este modelo social. No queremos un modelo social paternalista ni que nos haga víctimas, queremos un modelo social que sea sostenible y que sea solidario con las personas y con el planeta. Y tenemos la oportunidad este 26 de junio de cambiar de rumbo y de hacerlo posible. Así que unidas podemos.